Hay personas que te miran a los ojos, asienten con la cabeza y pronuncian palabras amables. Te llaman por tu nombre con una sonrisa calculada. Parecen aliados, parecen leales. Pero en el momento en que bajas la guardia, en el instante exacto en que muestras una grieta, desaparecen o se vuelven contra ti con una frialdad que nunca imaginaste posible. El respeto falso es la traición más elegante que existe, porque no llega con violencia ni con insultos. Llega vestida de cortesía, disfrazada de admiración, envuelta en gestos que el ojo común nunca sabría descifrar. Deja tu like ahora y cuéntame en los comentarios desde qué región estás viendo este video, porque lo que estoy a punto de revelarte cambiará para siempre la manera en que observas a quienes te rodean. Yo, Maquiavelo, estudié a los hombres no como deberían ser, sino como realmente son. Y lo que descubrí fue brutal. La mayoría no te respeta, te tolera. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Existe una verdad que los poderosos conocen y que el hombre común se niega a aceptar. El respeto genuino es escaso. Es un bien tan raro en el mundo como la lealtad verdadera o la amistad sin interés. Lo que abunda, lo que circula en los salones, en las oficinas, en las familias y en los círculos sociales es su imitación perfecta. Una imitación tan bien construida, tan pulida y tan convincente que incluso quien la recibe termina creyendo que es real. El respeto fingido nace del cálculo. Nace cuando alguien evalúa que te necesita, que te teme, o que en este momento preciso le conviene mantenerte cerca y satisfecho. No es admiración, no es reconocimiento, es estrategia disfrazada de deferencia. Y quienes mejor dominan esta arte son precisamente aquellos que menos merecen tu confianza. Piensa en cómo funciona la naturaleza humana en su estado más desnudo. El hombre no actúa por virtud, actúa por conveniencia. Cuando alguien te halaga, la primera pregunta que debes hacerte no es si sus palabras son sinceras, sino qué gana con pronunciarlas. Porque nadie invierte energía en adularte sin esperar un retorno. El elogio gratuito no existe. La amabilidad sin motivo es, en la mayoría de los casos, la antesala de una petición o la cobertura de una amenaza. El respeto fingido tiene una característica que lo distingue del verdadero. Es perfectamente condicionado. Existe mientras tú tienes poder, dinero, influencia o utilidad. Desaparece en el momento exacto en que cualquiera de esos elementos se debilita. El hombre que hoy te reverencia, mañana te ignorará. No porque haya cambiado, sino porque siempre fue así. Tú eras el que no veías con claridad. Hay señales sutiles que delatan al que finge. La primera es la fluidez excesiva de sus elogios. El respeto verdadero es torpe, a veces incómodo, porque nace de un reconocimiento genuino que el ser humano no siempre sabe expresar con gracia. El respeto falso, en cambio, fluye con una facilidad sospechosa. Las palabras están demasiado bien colocadas, el tono es demasiado cálido, la sonrisa llega demasiado rápido. Esa perfección no es espontánea, es ensayada. La segunda señal es la ausencia de contradicción. El que genuinamente te respeta se atreve en algún momento a disentir contigo, no para ofenderte, sino porque el respeto real incluye la honestidad. El que finge nunca contradice, nunca cuestiona, nunca ofrece una perspectiva que pueda incomodarte. Está de acuerdo con todo lo que dices, en todo momento, con una consistencia que debería alarmarte. Nadie que piensa libremente está de acuerdo con otro ser humano en todo. Esa uniformidad de opiniones es la marca del servilismo calculado, no de la admiración honesta. La tercera señal, y quizás la más reveladora, es su comportamiento cuando no te observan. El hombre que te respeta de verdad mantiene ese respeto incluso en tu ausencia. Habla de ti con consideración cuando no estás.
defiende tu nombre cuando alguien lo cuestiona. El que finge, en cambio, cambia de discurso según el auditorio. Frente a ti es deferente y cálido. A tus espaldas es indiferente o incluso despectivo. Si alguna vez has descubierto que alguien habla de ti de manera radicalmente distinta en tu presencia y en tu ausencia, no lo interpretes como una inconsistencia menor. Es la prueba definitiva de que el respeto que te muestra es una actuación. La cuarta señal es la velocidad con la que cambia cuando tu situación cambia. Dale la vuelta a tu fortuna, aunque sea brevemente. Muéstrate vulnerable en algún aspecto de tu vida. Reduce tu disponibilidad, tu poder o tu utilidad, aunque sea de forma temporal. Observa sin juzgar. Los que se alejan rápido, los que de repente tienen demasiadas ocupaciones para responderte, los que empiezan a mirarte con una distancia nueva, esos son los que nunca estuvieron ahí por ti. Estaban ahí por lo que representabas. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o región estás siguiendo este video, porque saber que estas palabras llegan a distintos rincones del mundo me confirma que esta verdad no tiene fronteras. El mundo está lleno de personas que han construido toda su vida social sobre la base de relaciones de respeto fingido y nunca lo han sabido. Han tomado decisiones importantes basadas en la lealtad de personas que no eran leales. Han confiado secretos a oídos que los vendieron. Han compartido sus ambiciones con mentes que los traicionaron en cuanto tuvieron la oportunidad. Y todo porque nunca aprendieron a distinguir la máscara del rostro. El primer paso para protegerte no es desconfiar de todos. El escepticismo extremo también tiene un costo. El primer paso es aprender a observar con precisión quirúrgica, a leer los gestos detrás de los gestos, a escuchar lo que no se dice, a medir no las palabras, sino las acciones. Porque las palabras cuestan poco y se fabrican en segundos. Las acciones, en cambio, revelan la arquitectura real de una persona, su estructura interna, sus verdaderas lealtades y sus auténticas motivaciones. Conocer la naturaleza de un hombre sin ponerlo a prueba es como intentar medir la profundidad de un río sin hundir la mano. Puedes especular, puedes imaginar, pero nunca sabrás con certeza qué hay en el fondo hasta que te atreves a explorar más allá de la superficie. La prueba no es crueldad, es inteligencia estratégica aplicada a la supervivencia. El primer método para descubrir al que finge respeto es lo que llamaré la prueba del silencio deliberado. Deja de ser accesible durante un período de tiempo. No des explicaciones. No justifiques tu ausencia, simplemente retira tu presencia del escenario y observa qué sucede. El que te respeta de verdad esperará, y cuando te reencuentres con él, no habrá resentimiento en su actitud, sino alivio genuino. El que fingía, en cambio, interpretará tu silencio como una pérdida de interés y comenzará a buscar nuevas fuentes de beneficio. No tardará en mostrarte su naturaleza real. El segundo método es la prueba del error calculado. Comete un error deliberado y observable, no un error que te destruya, sino uno suficientemente visible para que quienes te rodean lo noten. Luego observa las reacciones. El que te respeta de verdad te lo señalará con discreción o te defenderá ante quienes lo usen para atacarte. El que fingía verá en tu error una oportunidad. Empezará a distanciarse, a hacer comentarios sutilmente despectivos, a recordar de repente que siempre tuvo sus reservas sobre ti. La adversidad, aunque sea pequeña y momentánea, actúa como un filtro perfecto que separa a los genuinos de los oportunistas. El tercer método es la prueba del recurso negado. Niégate a dar algo que alguien habitualmente te pedía o esperaba de ti.
Puede ser tiempo, dinero, favores, información, atención o cualquier recurso que tú históricamente hayas proporcionado con generosidad. Observa la reacción ante la negativa. El que te respeta de verdad aceptará el límite sin conflicto interno visible. Puede que exprese una leve decepción, pero no habrá hostilidad, no habrá manipulación emocional, no habrá intentos de hacerte sentir culpable por haber dicho no. El que fingía revelará en ese momento su auténtico rostro. La negativa le parecerá un agravio personal, una traición, una ruptura del contrato implícito que él creía haber firmado contigo, porque en su mente la relación nunca fue de respeto, fue de utilidad. Y cuando la utilidad se interrumpe, el respeto fingido se evapora en segundos. Escribe en los comentarios desde qué rincón del mundo estás leyendo estas palabras, porque quiero saber hasta dónde llega esta conversación sobre el poder y la verdad humana. El cuarto método es la prueba del tiempo bajo presión. Genera una situación de urgencia o de tensión moderada, ya sea real o simulada, y observa quién aparece y quién desaparece. La presión actúa como un fuego que funde el metal y revela su composición real. Las personas que genuinamente te respetan se mantienen presentes en los momentos difíciles, no porque sean heroicas, sino porque el respeto verdadero incluye la permanencia. El que finge desaparece precisamente cuando más se le necesita, porque su presencia siempre fue contingente a tu capacidad de ofrecerle algo valioso. El quinto método, el más sofisticado de todos, es la prueba del elogio al rival. Habla positivamente de alguien que represente competencia real o simbólica para las personas de tu entorno. Elogia las capacidades de ese rival con genuina admiración. Observa las reacciones. El que te respeta de verdad no tendrá problema en compartir ese elogio contigo, porque su seguridad no depende de tu exclusividad. El que finge mostrará una incomodidad reveladora. Intentará desacreditar al rival, minimizar sus logros o redirigir tu atención hacia sus propias virtudes. Esa reacción no es simple vanidad, es la señal de que tu relación con él siempre fue transaccional, que tu aprobación era un recurso que él necesitaba monopolizar para asegurar su posición. Cada una de estas pruebas te dará información que ninguna conversación directa podría darte, porque cuando le preguntas a alguien si te respeta de verdad, lo que obtienes es la respuesta que esa persona calcula que quieres escuchar, no la verdad. La verdad no se pronuncia, se actúa. Y se actúa sobre todo cuando el costo de actuar con honestidad supera el beneficio de mantener la máscara. No existe una única versión del respeto fingido. Existe una familia entera de máscaras, cada una adaptada a un contexto diferente, a un tipo de relación diferente, a un nivel de sofisticación diferente en quien la porta. Aprender a reconocer cada una de ellas es un ejercicio de precisión que podría salvarte de traiciones que hoy no imaginas posibles. El primer rostro es el del adulador sistemático. Este tipo de persona ha construido toda su estrategia de supervivencia social alrededor del elogio. Cada vez que interactúa contigo, tiene un cumplido preparado. Celebra tus ideas antes de escucharlas completamente. Admira tus decisiones antes de entender sus consecuencias. Su positividad es tan constante y tan uniforme que se convierte en ruido de fondo. Al principio es agradable, con el tiempo se vuelve sospechosa, y eventualmente, cuando aprendes a leer los patrones, se convierte en la señal más clara de que esta persona no te está respetando, te está gestionando, te está manteniendo en un estado de satisfacción controlada para poder extraer de ti lo que necesita sin resistencia. El segundo rostro es el del respetuoso
condicional. Este perfil es más sofisticado y, por tanto, más peligroso. Su respeto hacia ti es completamente real, pero absolutamente contingente. Te respeta porque en este momento tienes algo que él necesita o valora. Puede ser poder institucional, puede ser dinero, puede ser conexiones, puede ser conocimiento o puede ser simplemente tu capacidad de influir en su entorno. Mientras ese elemento esté presente, su respeto es genuino en su expresión. El problema es que no es tuyo, es del elemento. Y en el momento en que el elemento desaparezca, descubrirás que el respeto nunca fue una relación contigo, sino una relación con lo que representabas. Cuéntame desde qué ciudad estás siguiendo este video, porque cada región del mundo tiene su propia versión de estas máscaras sociales y me interesa saber desde dónde lees estas verdades. El tercer rostro es el del rebelde obediente. Este perfil es particularmente confuso porque en superficie parece exactamente lo opuesto al adulador. Este tipo de persona finge independencia, finge criterio propio, finge no necesitar tu aprobación. Contradice ocasionalmente y de forma calculada para crear la ilusión de que su respeto, cuando aparece, es más auténtico porque no es automático. Pero su contradicción es también calculada. Sabe exactamente cuándo disentir para parecer independiente y cuándo ceder para mantenerte satisfecho. Es un juego de equilibrios tan preciso que requiere inteligencia real para ejecutarse. Y esa misma inteligencia debería alertarte. El que genuinamente piensa por sí mismo no calcula sus momentos de acuerdo y desacuerdo con tal precisión. Simplemente piensa y actúa desde su propia convicción, sin considerar el efecto que eso tendrá sobre tu percepción de él. El cuarto rostro es el del respetuoso ausente. Frente a ti, en tu presencia directa, este perfil es modélico. Su lenguaje corporal es apropiado, sus palabras son consideradas, su actitud proyecta admiración. Pero cuando no estás en la sala, cuando la conversación sobre ti ocurre sin tu participación, este perfil desaparece o se transforma. No habla mal de ti necesariamente, simplemente no te defiende. No corrige las distorsiones, no aclara las malinterpretaciones. Te deja flotar en la percepción de los demás sin intervenir, porque su respeto siempre fue solo para tu consumo personal, no una convicción que lleva consigo cuando estás ausente. El quinto rostro, el más destructivo de todos, es el del íntimo calculado. Este perfil ha invertido tiempo y energía en construir una relación de aparente cercanía contigo. Sabe tus debilidades, conoce tus miedos, está al tanto de tus secretos, y usa todo ese conocimiento no para protegerte, sino para mantenerte predecible. Para él, la intimidad es un instrumento de control. Cuanto más sabe sobre ti, más capacidad tiene de anticipar tus reacciones y de maniobrar dentro de tu vida sin generar resistencia. Su respeto es la cortina detrás de la cual opera. Y cuando finalmente actúa en tu contra, ya sea directamente o por omisión, el daño es mayor que el de cualquier enemigo declarado, porque tiene acceso a partes de ti que un extraño nunca podría alcanzar. Existe una paradoja cruel en la naturaleza del poder. Cuanto más visible e influyente eres, más respeto recibes, y cuanto más respeto recibes, más difícil se vuelve distinguir cuál de ese respeto es genuino. El poder es un imán que atrae no solo la admiración honesta, sino también sus imitaciones más perfectas. Y esta paradoja no es accidental, es estructural. Es el resultado inevitable de cómo funciona la dinámica humana cuando hay una asimetría clara de influencia. El hombre sin poder vive relativamente libre de la adulación estratégica. Nadie invierte energía en fingir respeto hacia alguien que no tiene nada que ofrecer.
La falsedad tiene un costo, aunque sea mínimo, y ese costo solo se justifica cuando el retorno potencial supera la inversión. Por eso, paradójicamente, quien menos tiene suele rodearse de personas más honestas en su trato, no por virtud de quienes lo rodean, sino por desinterés. La pobreza y la obscuridad son filtros naturales de la adulación. Pero el poderoso vive en una niebla permanente. Cada persona que se acerca a él lleva consigo una agenda, visible o invisible, consciente o inconsciente. Nadie se aproxima al poder sin alguna expectativa, sin algún deseo de beneficiarse de esa proximidad. Y esa expectativa genera una distorsión sistemática en la manera en que el poderoso es percibido y tratado. Todos le dicen lo que quiere escuchar, todos le muestran su mejor cara. Todos calibran sus palabras y sus acciones para generar una impresión favorable en quien tiene la capacidad de mejorar o de empeorar su situación. Comenta desde qué parte del mundo estás recibiendo estas ideas, porque saber que esta conversación cruza fronteras me confirma que el poder y sus trampas son universales. El resultado de vivir en esa niebla durante mucho tiempo es una deformación gradual y silenciosa de la percepción. El poderoso empieza a confundir la obediencia con la lealtad. Empieza a interpretar la adulación como prueba de que sus ideas son buenas, cuando en realidad solo es prueba de que las personas a su alrededor son inteligentes en su propio interés. Empieza a creer que es amado cuando en realidad es solo útil, y esa confusión lo vuelve vulnerable de maneras que no anticipa. Historia tras historia, tanto en los libros como en la experiencia directa de quienes han ejercido autoridad real, nos enseña que los grandes caídos no fueron derrotados por sus enemigos declarados, fueron derrotados por las personas que fingían respetarlos, por los consejeros que ocultaban información inconveniente, por los aliados que cambiaron de bando en el momento oportuno, por los subalternos que prometieron lealtad y la entregaron al mejor postor. La traición más devastadora siempre proviene del interior, nunca del exterior. El poderoso que aprende a protegerse de esta trampa lo hace no rechazando a todos ni instalando una desconfianza paralizante, sino desarrollando una capacidad específica y refinada de lectura humana. Aprende a observar los pequeños detalles que los grandes actores no pueden controlar completamente. La microexpresión de incomodidad que aparece por una fracción de segundo cuando recibe una orden que le desagrada. La velocidad ligeramente mayor con la que cierra el tema de conversación que realmente le preocupa. La forma en que habla de sí mismo cuando cree que nadie lo evalúa. Estos pequeños detalles son la grieta en la máscara, y quien sabe mirar por esa grieta tiene una ventaja estratégica incalculable. La solución no es deshumanizar las relaciones ni tratar a todos como potenciales enemigos. La solución es mantener una vigilancia constante y serena, no como paranoia, sino como higiene estratégica. Es crear deliberadamente las condiciones en las que la verdad emerge naturalmente, en las que el fingimiento resulta más costoso que la autenticidad. Es construir un entorno donde la honestidad sea más segura que la adulación. Y eso requiere que quien ejerce el poder sea capaz de escuchar cosas que no le gustan sin destruir al mensajero. Porque si cada vez que alguien dice una verdad incómoda recibe un castigo, aprenderá a decir solo lo que produce recompensa. Y el poderoso quedará solo con aduladores, y los aduladores inevitablemente lo llevarán a la ruina. Las palabras son el instrumento más fácil de falsificar que existe. Cualquier persona con un mínimo de inteligencia social puede aprender a decir lo correcto en el momento correcto. Puede aprender a estructurar sus frases para transmitir respeto, admiración y lealtad con una fluidez que haría enrojecer a los poetas. Las palabras son baratas.
Cuestan tan poco que el mercado está inundado de ellas. El cuerpo, en cambio, es profundamente honesto, no porque las personas no intenten controlarlo, sino porque su complejidad supera la capacidad de control consciente de la mayoría. Cuando alguien siente respeto genuino hacia ti, su cuerpo lo expresa de maneras que van mucho más allá de su lenguaje verbal. Y cuando finge, esas mismas señales corporales cuentan una historia diferente a la de sus palabras. La discrepancia entre ambos relatos es lo que el observador entrenado aprende a detectar. La primera señal corporal del respeto fingido es la orientación del torso. El cuerpo humano, de manera instintiva e involuntaria, se orienta hacia donde quiere estar, hacia lo que percibe como valioso o atractivo. Cuando alguien te respeta de verdad, su cuerpo se orienta hacia ti incluso en conversaciones grupales. Cuando finge, el torso con frecuencia apunta hacia otra dirección, hacia la salida, hacia otra persona, hacia cualquier lugar excepto hacia ti. Sus palabras pueden estar completamente enfocadas en ti, mientras su cuerpo ya está mentalmente en otro sitio. La segunda señal es el microevento de la contención. Cuando una persona tiene un pensamiento genuino que decide no expresar, el cuerpo a menudo registra ese momento de contención con una microexpresión fugaz o con un pequeño gesto abortado, un movimiento que comienza y se detiene bruscamente. Aprende a reconocer esos gestos abortados. Son los momentos en que la verdad intentó salir y fue suprimida. Lo que alguien casi dice es frecuentemente más revelador que lo que efectivamente dice. Deja tu comentario ahora y cuéntame desde qué región del mundo estás siguiendo esta conversación sobre el poder y la naturaleza humana, porque estas verdades no tienen fronteras geográficas. La tercera señal es la asincronía entre la expresión verbal y la expresión facial. Cuando el respeto es genuino, la emoción que lo acompaña aparece en el rostro de manera simultánea o levemente anterior a las palabras que la expresan. La emoción precede al lenguaje porque es más rápida. Cuando el respeto es fingido, la expresión facial aparece ligeramente después de las palabras, como si el cerebro primero generara el guión verbal y luego diera la instrucción al rostro de adoptar la expresión correspondiente. Esa fracción de segundo de desfase es imperceptible para quien no lo busca y absolutamente visible para quien sabe lo que está mirando. La cuarta señal es la calidad del contacto visual. El contacto visual genuino tiene una textura particular, una presencia real. Quien te mira a los ojos con respeto verdadero está mirando hacia ti, no hacia un punto matemáticamente calculado para transmitir la impresión de atención. Quien finge a menudo produce un contacto visual que se siente extrañamente vacío o artificialmente sostenido, como si estuviera ejecutando una técnica aprendida en lugar de estar simplemente presente en el intercambio. La quinta señal es la respuesta corporal ante tus emociones. Cuando tú expresas entusiasmo genuino, el cuerpo de quien te respeta de verdad tiende a resonar con ese entusiasmo de manera involuntaria. Este fenómeno, conocido en psicología como resonancia emocional, ocurre de manera automática entre personas que están genuinamente conectadas. Cuando el respeto es fingido, esa resonancia está ausente o es visiblemente calculada. El cuerpo del otro permanece un paso atrás de la emoción que estás expresando, como observando en lugar de participando. El dominio del lenguaje corporal no te convierte en un lector de mentes, te convierte en alguien que hace mejores preguntas. Cuando detectas una discrepancia entre lo que alguien dice y lo que su cuerpo expresa, no tienes prueba definitiva de la falsedad. Tienes una señal de alerta que te indica que algo merece mayor investigación. Es el equivalente a ver humo en un edificio.
No sabes si hay fuego, pero sabes que deberías ir a verificar. Hasta ahora hemos hablado de cómo detectar al que finge respeto. Pero hay una dimensión complementaria e igualmente importante que frecuentemente se pasa por alto: la manera en que tu propio comportamiento contribuye a crear el ambiente propicio para el respeto fingido o para el respeto genuino. Porque no eres solo un receptor pasivo de las actitudes de los demás, eres también un creador activo del tipo de relaciones que te rodean. El príncipe que permite que sus consejeros le digan solo lo que quiere escuchar no es víctima de consejeros deshonestos. Es arquitecto de un sistema que hace la deshonestidad racional y la honestidad peligrosa. Y mientras ese sistema permanezca intacto, ninguna técnica de detección del respeto fingido le servirá de nada, porque habrá creado deliberadamente un entorno donde el fingimiento es la respuesta adaptativa más inteligente. La primera condición para rodearte de respeto genuino es hacer que la verdad sea segura. No solo declarar que valoras la honestidad, sino demostrarlo de manera consistente con tus reacciones cuando alguien te dice algo que no quieres escuchar. Si en ese momento expresas irritación, si el mensajero paga un precio por su honestidad, habrás enviado un mensaje mucho más poderoso que cualquier declaración de principios. Habrás enseñado a quienes te rodean que la honestidad tiene un costo y que la adulación es más segura. Y ellos, siendo seres racionales, actuarán en consecuencia. Comenta ahora desde qué ciudad o país estás viendo este video, porque me interesa saber desde qué parte del mundo se está recibiendo esta filosofía del poder real. La segunda condición es la consistencia entre tus estándares privados y públicos. Las personas observan con una atención mucho mayor de la que tú imaginas. Observan si tratas igual al poderoso y al débil. Observan si tus principios se aplican de manera uniforme o solo cuando te conviene. Observan si la persona que eres en público es coherente con la persona que eres en privado. Cada inconsistencia que detectan es un incentivo para el cinismo, para calcular tu comportamiento en función de lo que ven en lugar de respetarte por lo que eres. La tercera condición es mantener cierta distancia estratégica. El líder que es perfectamente accesible, perfectamente predecible y perfectamente comprensible para quienes lo rodean, ha perdido uno de los elementos más poderosos de la autoridad genuina: el misterio. No el misterio artificial ni la opacidad innecesaria, sino la reserva natural que emerge de saber que no todo necesita ser explicado ni justificado. La necesidad de explicarte constantemente, de convencer a los demás de tus decisiones, de buscar la aprobación de quienes deberían seguirte sin cuestionamiento, destruye la autoridad de maneras que pocas acciones visibles logran igualar. La cuarta condición es la coherencia entre el dicho y el hecho en el tiempo. No en un día ni en una semana, en el tiempo largo. Las personas evalúan la autenticidad de una persona no por sus declaraciones, sino por la consistencia de sus acciones a través de los meses y los años. El que hoy promete y mañana cumple una vez puede ser un oportunista con suerte. El que cumple de manera consistente durante años está construyendo algo diferente, una reputación que hace que la adulación sea menos necesaria, porque la gente ya sabe lo que puede esperar de él. Y esa predictibilidad honesta genera un tipo de respeto que no necesita ser fingido, porque tiene demasiado costo no ser real. La quinta condición es la capacidad de mostrar consecuencias reales ante la deslealtad detectada, no en un sentido vengativo ni irracional, en un sentido pedagógico. Cuando descubres que alguien te ha faltado al respeto de manera calculada, cuando la prueba es suficientemente clara,
La respuesta que das en ese momento enseña a todos los que observan lo que ocurre cuando el fingimiento es descubierto. Si no hay consecuencias, la lección que aprendemos es que el fingimiento es rentable y sin riesgo. Si hay consecuencias proporcionales y calibradas, la lección es diferente. Y esa lección se propaga. Hay una vulnerabilidad específica que hace a los hombres y mujeres especialmente susceptibles al respeto fingido. Y esa vulnerabilidad tiene un nombre: vanidad. No la vanidad superficial del que se mira demasiado al espejo, sino la vanidad profunda del que necesita ser reconocido, admirado, validado por los demás para sentir que su existencia tiene valor. Esta es la grieta que los aduladores expertos buscan con una precisión casi quirúrgica, porque saben que donde hay necesidad de validación, hay una puerta abierta para quien sabe fingir admiración con suficiente convicción. La vanidad profunda crea una distorsión perceptiva que es en esencia una trampa que nos tendemos a nosotros mismos. Cuando alguien nos dice lo que queremos escuchar, nuestra mente activa mecanismos de evaluación menos rigurosos. Disfrutamos tanto de la información placentera que bajamos la guardia precisamente cuando más deberíamos tenerla en alto. El adulador lo sabe. Ha aprendido, a través de la práctica o del instinto, que el camino más corto hacia el interior de las defensas de una persona es el elogio bien calibrado. El elogio que más daño hace no es el exagerado ni el obvio. Ese es detectado con relativa facilidad. El elogio más peligroso es el que toca exactamente el punto de inseguridad que la persona lleva años tratando de cubrir. El que no halaga lo que ya sabes que eres bueno, sino lo que siempre has querido que reconozcan que eres. Ese elogio específico y personalizado genera una gratitud tan poderosa que puede nublar el juicio de las personas más inteligentes y experimentadas. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás siguiendo este análisis y comparte esta reflexión con alguien que necesite escucharla hoy. El antídoto a esta trampa no es eliminar el deseo de reconocimiento, porque ese deseo es profundamente humano y no puede simplemente extirparse. El antídoto es redirigirlo. En lugar de buscar validación externa, construir un sistema interno de evaluación suficientemente robusto para que la opinión de los demás, aunque bienvenida cuando es genuina, no sea necesaria para mantener la confianza en uno mismo. El hombre que sabe lo que vale no necesita que se lo confirmen constantemente, y porque no lo necesita, no puede ser fácilmente manipulado a través de esa necesidad. La segunda trampa relacionada con la vanidad es la trampa del legado. Muchas personas en posiciones de poder tienen una necesidad profunda de ser recordadas favorablemente, de dejar una huella positiva, de ser amadas por la historia. Esta necesidad, cuando es excesiva, las hace vulnerables a aquellos que saben cómo posicionarse como guardianes de ese legado. El adulador que dice «nadie hace lo que tú haces por este proyecto» o «sin ti esto no existiría», no está simplemente halagando. Está creando una dependencia emocional que ata a su víctima a una narrativa específica de la que solo él parece ser testigo y custodio. La tercera trampa es la del grupo de validación. Rodearse de personas que constantemente confirman nuestra perspectiva, que nunca cuestionan nuestras decisiones, que refuerzan sistemáticamente nuestra visión del mundo, genera una burbuja cognitiva de la que es muy difícil salir. No solo porque esas personas activamente refuerzan la burbuja, sino porque vivir dentro de ella por demasiado tiempo hace que el exterior parezca hostil e incomprensible por contraste. La crítica genuina empieza a sentirse como un ataque. La divergencia de opiniones empieza a interpretarse como falta de lealtad.
Y el resultado es un aislamiento progresivo de la realidad que tarde o temprano produce consecuencias devastadoras. Existe un momento en la dinámica del respeto fingido en que el equilibrio cambia. Durante un tiempo indefinido, el fingimiento puede mantenerse en un estado de relativa estabilidad. El que finge obtiene lo que necesita. El que es fingido recibe la apariencia de lo que desea. Ambas partes están, dentro de sus propios términos, satisfechas con el arreglo, pero ese equilibrio es fundamentalmente frágil porque está construido sobre una asimetría de información que no puede mantenerse indefinidamente. El fingimiento se convierte en traición activa cuando una de dos condiciones se cumple. La primera es que el costo de seguir fingiendo supere el beneficio que se obtiene de ello. Cuando mantener la máscara del respeto requiere demasiado esfuerzo, demasiado sacrificio personal o demasiada restricción de las propias ambiciones, el que fingía comienza el proceso de transición hacia una postura abiertamente diferente. Esa transición rara vez es abrupta. Suele ser gradual, casi imperceptible al principio, una pequeña frialdad aquí, una promesa incumplida allá, una ausencia justificada con excusas que antes no habrían sido necesarias. El que sabe leer las señales puede detectar el comienzo de esa transición antes de que se complete. El que no las lee descubre la traición cuando ya es demasiado tarde para actuar estratégicamente. La segunda condición es la aparición de una oportunidad suficientemente grande. Hay personas que habrían mantenido el fingimiento durante toda la vida si la circunstancia correcta no hubiera aparecido. Pero cuando el precio de traicionar es bajo y el beneficio es extraordinario, la lealtad calculada se desintegra. El que parecía incondicional encuentra de repente razones filosóficas para justificar su cambio de bando. Razones que presentará con una retórica elaborada para convencerse a sí mismo, tanto como para convencer a los demás. Comenta desde qué región del mundo estás observando estas dinámicas de poder, porque estas verdades son universales, y quiero saber desde dónde llegan tus ojos a este análisis. La traición tiene etapas reconocibles que permiten, a quien sabe observar, anticiparla antes de que se materialice. La primera etapa es el distanciamiento emocional. La persona comienza a crear espacio entre su identidad y su lealtad hacia ti. Empieza a hablar de sí misma en términos más independientes, a enfatizar su propio criterio y sus propias capacidades, de manera que antes no era necesario. Eso no es crecimiento personal, es preparación psicológica para la separación. La segunda etapa es la revisión retrospectiva de la narrativa. El traidor en formación comienza a reinterpretar el pasado de una manera que justifique el futuro que está considerando. De repente, recuerda ofensas que en su momento no consideró importantes. De repente tiene una perspectiva más crítica sobre decisiones pasadas tuyas que antes celebraba. Esa reescritura de la historia compartida es el trabajo interno que necesita hacer para poder actuar contra ti con una conciencia relativamente tranquila. La tercera etapa es la construcción de alianzas alternativas. Antes de abandonar un campo, el traidor inteligente asegura otro al que moverse. Empieza a cultivar relaciones con personas que están fuera de tu órbita o incluso con tus competidores. Lo hace con discreción, pero la discreción tiene límites. Si observas a alguien de tu círculo de confianza construyendo puentes en direcciones que antes no existían, sin una razón visible que lo justifique, esa actividad merece tu atención más fina. La respuesta adecuada ante estos signos no es la confrontación prematura. La confrontación sin pruebas suficientes solo alerta al potencial traidor de que ha sido detectado y le da tiempo para cubrir sus huellas,
o para acelerar sus planes. La respuesta adecuada es la observación prolongada, la recopilación silenciosa de información y la preparación estratégica de tus propias alternativas. Porque el mejor momento para actuar contra una traición en gestación es cuando tú has completado tu preparación y el otro todavía cree que su plan es invisible. Si existe una herramienta única y poderosa que distingue al que domina verdaderamente las dinámicas del respeto de quien simplemente reacciona ante ellas, esa herramienta es la indiferencia estratégica. No la indiferencia como emoción ni como actitud existencial, sino como instrumento deliberado, como palanca que se aplica con precisión para revelar verdades, ajustar dinámicas y recuperar el control de relaciones que habían comenzado a desequilibrarse. La indiferencia estratégica opera sobre un principio simple pero profundo. El valor percibido de cualquier cosa está inversamente relacionado con su disponibilidad. Lo que es escaso es valioso. Lo que es abundante pierde valor. Esto es tan cierto para los recursos materiales como para la atención humana, la aprobación, el tiempo y la presencia. Cuando tú eres permanentemente accesible, permanentemente disponible, permanentemente interesado en la opinión de los demás sobre ti, comunicas sin palabras que tu atención no vale mucho, porque hay demasiada de ella para todos y a cualquier hora. El primer movimiento de la indiferencia estratégica es la reducción selectiva de la disponibilidad. No desaparecer completamente ni de manera abrupta, sino simplemente dejar de estar presente en todos los momentos y para todas las solicitudes. Crear espacio, generar ausencias, permitir que los demás sientan brevemente la diferencia entre tu presencia y tu ausencia. Ese contraste tiene un efecto psicológico inmediato y poderoso. Las personas comienzan a valorar más lo que antes daban por garantizado. Deja tu comentario y cuéntame desde qué ciudad estás viendo este video, porque cada región del mundo tiene sus propias dinámicas de poder y me interesa saber desde dónde sigues esta conversación. El segundo movimiento es la eliminación de la necesidad de aprobación en tu comportamiento observable. Cuando las personas notan que sus opiniones sobre ti no te alteran de manera visible, cuando perciben que puedes recibir tanto el elogio como la crítica con la misma ecuanimidad, algo importante cambia en la dinámica. El adulador pierde su principal herramienta porque sus elogios no producen el efecto esperado. El crítico también pierde poder porque sus ataques no generan la reactividad que buscaban. Quedas en una posición de relativa invulnerabilidad que paradójicamente genera más respeto genuino que cualquier muestra de fuerza directa. El tercer movimiento es la selectividad radical en a quién le das acceso a tu atención real, no tu atención de superficie, no la cortesía básica que se debe a cualquier ser humano, sino esa forma más profunda de atención que comunica que la persona frente a ti importa, que estás completamente presente en el intercambio, que lo que dice te alcanza de verdad. Cuando das esa atención a todos por igual, la devalúas hasta hacerla insignificante. Cuando la reservas para quienes genuinamente la merecen, se convierte en una señal de distinción tan poderosa que las personas harán esfuerzos considerables para ganársela. La indiferencia estratégica también funciona como detector del respeto fingido porque cambia las condiciones del juego. El adulador prosperó porque encontró en ti un receptor receptivo, una persona cuyo bienestar emocional dependía parcialmente de recibir validación de los demás. Cuando esa dependencia desaparece, cuando ya no necesitas los elogios para sentirte seguro, el adulador pierde el instrumento principal de su influencia, y en esa pérdida a menudo revela su naturaleza real. Puede que busque otro ángulo de ataque, puede que intente otras estrategias de manipulación, o puede simplemente que se aleje, porque la relación ya no tiene el valor que tenía. Y ese alejamiento
Te dice todo lo que necesitabas saber sobre la naturaleza de la relación que creíste tener. La indiferencia estratégica no es frialdad ni descuido. Es la expresión más sofisticada del autorrespeto. Es la declaración silenciosa de que tu presencia, tu atención y tu aprobación no son bienes que se obtienen gratuitamente ni se mantienen por inercia. Son el resultado de un proceso de ganancia continua que requiere que quienes te rodean aporten valor real, autenticidad real y lealtad real. Y cuando eso es claro para todos, el respeto fingido encuentra un terreno mucho más hostil en el que operar. Hemos recorrido juntos el territorio del respeto fingido con una minuciosidad que pocos se atreven a aplicar. Hemos examinado sus máscaras, sus señales, sus etapas y sus consecuencias. Hemos explorado las herramientas para detectarlo y las estrategias para crear las condiciones en las que pierde poder. Pero existe una última dimensión de esta conversación que sería una omisión imperdonable no abordar. La construcción activa y deliberada de un círculo de personas que te respetan de manera genuina. Porque el objetivo no es simplemente eliminar a los que fingen. El objetivo es reemplazar ese espacio vacío con algo real, con relaciones que soporten el peso de la adversidad, con personas cuya presencia tiene valor no porque te ofrezcan comodidad, sino porque te ofrecen verdad. Con un círculo donde el respeto no necesite ser verificado constantemente porque se demuestra en los hechos cotidianos con una consistencia que no requiere análisis. La construcción de ese círculo comienza con la calidad de lo que tú mismo aportas a las relaciones. El respeto genuino que recibes de otros raramente supera al que tú mismo das, no en el sentido superficial del intercambio de cortesías, sino en el sentido más profundo de honrar la realidad de la otra persona, su tiempo, su esfuerzo, sus limitaciones y sus aspiraciones. El que trata a los demás como instrumentos no debe sorprenderse cuando descubre que también es tratado como uno. Deja tu comentario final y cuéntame desde qué parte del mundo estás terminando este video con nosotros, porque esta conversación sobre el poder, el respeto y la naturaleza humana merece saber cuántos rincones del mundo ha alcanzado. La segunda condición es la consistencia en el tiempo. Los círculos de respeto genuino no se construyen en semanas ni en meses. Se construyen en años de comportamiento coherente, de promesas cumplidas, de presencia en los momentos difíciles, de honestidad que a veces incomoda pero siempre construye. La impaciencia es incompatible con la construcción de relaciones reales. Quien busca lealtad instantánea terminará con adulación instantánea, que es todo lo que existe cuando el tiempo no ha tenido la oportunidad de filtrar lo verdadero de lo falso. La tercera condición es la reciprocidad del riesgo. El respeto genuino entre dos personas incluye la capacidad de ser vulnerable el uno ante el otro en ciertos momentos y contextos. No la vulnerabilidad exhibicionista que se despliega sin discriminación, sino la que emerge naturalmente en relaciones donde ambas partes han ganado el derecho a ver algo que no está disponible para todos. Cuando dos personas han compartido un riesgo real, cuando ambas tienen algo que perder si la confianza se rompe, la relación que emerge de eso tiene una solidez que la adulación estratégica nunca podría generar. El círculo genuino no es grande, nunca lo es. La ley del número en las relaciones humanas funciona de manera inversamente proporcional a la profundidad. Cuantas más personas incluyes en el círculo de confianza real, más se diluye la calidad de cada relación. Los grandes estrategas de la historia que mantuvieron su poder durante largo tiempo no lo hicieron rodeándose de muchos. Lo hicieron rodeándose de pocos, pero verdaderos. Un consejero honesto vale más que 100 aduladores.
Un aliado que se mantiene en la adversidad vale más que 1000 que aparecen en la prosperidad. La última verdad sobre el respeto genuino es esta: no puede ser exigido, no puede ser comprado y no puede ser permanentemente falsificado. Puede ser cultivado, puede ser ganado y puede ser merecido. Y cuando lo es, cuando el respeto que recibes es el reflejo de lo que has construido con tus acciones y con tu carácter a través del tiempo, ya no necesitas técnicas para detectar el fingimiento, porque el ambiente que has creado hace que el respeto falso sea demasiado costoso para sostenerse. Y los que te rodean, sabiendo que los observas con inteligencia y que los tratas con justicia, encuentran en la autenticidad la estrategia más inteligente y más duradera de todas.